bien, nos vamos bien. Nos vamos bien. Nos vemos bien. Revisa y sea sincero. Bueno, muchachones, buenas tardes, bendiciones. 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 ¿Cómo estamos aquí? Estamos bien, gracias a Dios. Bueno, esta es la primera edición de Ave Podcast, Alto Voltaje Espiritual, el cual lo creamos para compartir de temas que fueran fuera de lo común, fueran temas que nosotros podamos como amigos debatir en un lugar tranquilo. Antes de todo pedimos la dirección del Padre y cada cosa que digamos aquí, esperamos que no le faltemos respeto a nadie. Amén. Y Amén. que podamos darle un mensajito divertido y que ustedes puedan aprender, cualquier persona que lo esté viendo, que pueda reír o sonreír con este podcast. Entonces, chachones, digamos un poco, para que los que no nos conocen, vamos a pensar un poco a los panelistas del día de hoy, los principales de Ave Podcast, que comenzamos por aquella esquina. Señor, preséntese. Ok, saludos, buenas tardes o buenos días. En el momento que nos vean. Cualquier hora, cualquier momento. Sean saludados. Claro, Sí. la bendición de Dios. Mi nombre es Isaías Villajavier y estoy aquí como parte del panel con mis amigos para hablarle de temas que Jesucristo quiere que le hablemos y Dios nos hable también a cada uno. Amén. Y soy parte de Ave Podcast, Alto Voltaje Espiritual. Bien, mi nombre es Valentina Hernández, también soy parte del Ave Podcast y espero que con cada una de las cosas que veamos aquí se sientan identificados y puedan aprender mucho más. Bueno, chicos, mi nombre es Iván Vázquez. Nos estamos presentando como parte del podcast porque ustedes van a ver personas invitadas aquí para hablar de la palabra y de muchas cosas que puedan ocurrir. Así que espero que puedan sonreír y aprender un poco con este contenido. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Manuel Hernández y estamos aquí para compartir información bíblica con ustedes de una manera entretenida y esperando que sean testigos de cada edición. Entonces, muchachones, antes de decir el tema, de hablar del tema, en verdad, vamos primero ustedes saben que debemos de explicarle un poco, recordar, porque hicimos una introducción de que este podcast, para que explique un poco para qué se hizo, para hacer el tema. Este podcast fue prácticamente para lo que hemos hablado, de poder compartir la palabra de Dios de una manera más divertida, de una manera que no sea tal vez algo aburrido para un público y que sea más divertido. Y tenemos un tema muy jocoso, pero tiene un mensaje muy bello. Entonces el tema es: ¿qué apóstol tiene más estilo o dominicanamente flow? Ese es el tema de hoy. Entonces cada uno va a tratar de exponer o decir cuál es el que siente que tenga más estilo, cuál flow. Te va a decir cómo ustedes lo vieron, o no sé. Tenemos para su conocimiento, tenemos serie como de Chosen y la lectura, poder imaginar más o menos cómo queremos defender al personaje que escogimos. Entonces vamos a comenzar por este lado primero. Manuela, ¿cuál tú crees que es el apóstol que tiene más estilo? Bueno, yo buscando aquí, fue una elección muy difícil, porque realmente los apóstoles tenían su swing cada uno. Pero yo quiero hablarles de un apóstol que no es tan mencionado, no es tan conocido tanto como Pedro o Juan, que ojo, no tiene nada de malo, pero es un personaje más a lo calladito por ahí. Adivinen quién es, redoble de tambores. Andrés. Andrés era un tipo que callado. Lo de Andrés era estar callado. Pero si nos vamos al libro de Juan, en su capítulo 1, versículo 40, nos dice: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Y eso es interesante porque tú ser el primero en algo da miedo a veces, mucho miedo. Imagínate tú ser el primero en seguir a Jesús. En ese tiempo que quizás el pueblo estaba en duda de si era o no el Mesías o si era simplemente alguien que se estaba aprovechando del evangelio.
Y Andrés estaba en lo de él desde antes de conocer a Jesús, porque era discípulo de Juan. Y él dijo, no, este es el Mesías, yo me voy con él. Y yo digo que el flow va más allá de la ropa. El flow tiene que ver con el carácter. Porque no importa la ropa que tú te tengas, si tú no tienes el carácter, tú no tienes flow. Entonces, él fue el primero en seguir a Jesús. Y el flow de Andrés, yo creo que lo que le daba la base era que él compartía lo bueno. Porque él es como de esa pana del coro, que si en una tienda él compra unos buenos tenis, él te lleva, mira Iván, ayer hay unos tenis durísimos. Entonces, siempre quiere todo el mundo ande bien. exacto, sin envidia, sin querer brillar por encima. Él quiere que el combo completo brille. Porque cuando él siguió a Jesús, él no se quedó ahí. Él fue y buscó a Pedro, a su hermano, y le compartió el evangelio. Entonces, otro punto a favor de Andrés, y aportándole al flow, es que sin él, los 12 no iban para aparte. Porque él empezó el combo. Andrés empezó el combo de los apóstoles, llamando a Pedro, y eso le aporta un flow durísimo a Andrés. Otra parte es que si nos vamos a lo físico, imagínense, vámonos allá, a la época de cuando Cristo andaba por Galilea. Andrés, un pescador, diariamente metido en su río, en su mar. Pero imagínense un pescador clean, un pescador que a pesar de que tenía una túnica quizás desgastada, tenía su túnica limpia. Su estilo y su flow. Unas sandalias durísimas, gastadas también porque era un hombre que sudaba. Trabajaba para buscar Claro. lo de él en ese tiempo. Y ahí él nos dice que para tú tener flow, tú no tienes que... ¿Cómo decirlo? Ropa, o- Exacto, que la ropa no es lo que te dé el flow, sino tu actitud. Y que el hecho de que tú trabajes no implica que tú no puedas tener flow. Si ya ustedes saben, eso fue Andrés. Si usted tiene un amigo, así mismo como algunas de las personas que estamos diciendo, usted lo puede poner ahí abajo, comentarios de cualquier video que le sale, en cualquier plataforma, y usted lo etiqueta ahí para que él pueda disfrutar el contenido. Bueno, continúa conmigo. El personaje que yo escogí fue Juan, realmente. Juan era por Ay, ay, ay. viendo. Porque yo siento que Juan, bueno, fue el apóstol amado. Habrá un Pedro por aquí. No, no. Bueno, pero no estamos aquí. Tenemos que ver esa parte. Sí, tenemos que hablar de esa parte, pero discípulo amado, la persona que estaba más cerca de Jesús. Y si tú estás cerca de Jesús, del manto, Ay, se transmite poder, se transmite poder. Y yo pero pienso que una energía fuerte. Dios estaba ahí mismo. Entonces, además de eso, para tú, como en su crucifixión, como lo vimos, dejarle tú que seas, decirle que su madre es tu madre, una persona, y más en ese tiempo, el cual no había como ese hermandad, tal vez, o ese juego de palabras que hay ahora, es algo muy importante y algo que se valora. Y yo ya humanamente ubicándolo, yo siento que Juan fue esa persona que era tranquilo, en paz, pero aún así derrochaba un estilo que son de ese tipo de amigos que tú vas a salir, él se tiró un poche, un pantalón, unos tenis normal y ya tiene un estilo. No tiene que estarse así que durante 2 meses 2 días cambiándose, 3 peinándose. El que no forza. El que no forza, nada más un perfumito Y rápido para afuera de una vez. rápido para afuera y con su actitud tranquila. Como dijo Manuela, no solo es el estilo de ropa, pero sí esa paz. Yo siento que hay personas que te dan paz nada más hablar, al caminar. Tú nada más lo dices, pero esa persona se ve como qué buena persona, qué buena gente. Entonces por eso yo pienso que Juan es el que tenía más estilo en todos esos muchachones que estaban con el papá Jesús. Ay, ay, ay. Bueno, mi personaje es Simón, no Simón Pedro, Simón. ¿Simón de dónde? Simón. Simón. Bueno, para mí Simón era el que más flow tenía porque él solamente le faltaba una sola cosa para seguir a Jesús. Y era ver que él hiciera un milagro en su hermano. Desde que el día que hizo ese milagro, él no lo pensó 2 veces, él se fue con Jesús. Aparte de, él era de la sociedad de los celotes, y esa gente hacía ejercicio todos los días. Y yo escuché una frase por ahí, que no es la ropa, es la percha. Entonces,
una gente ejercitada, todo lo que se ponga se le va a ver, se le va a ver bien. Fecha, Oh. Se le va a ver, claro que sí. Entonces, para mí era uno de los que más flow tenía, porque cualquier cosa que se le va a poner, le quedaba bien. Y aunque él tenía un temperamento fuerte, él también siempre seguía como lo que le decía Jesús, porque era como la persona que lo calmaba, por así decirlo. Entonces, él también era, no tanto como Juan quizás, o como Pedro, pero sí era cercano a Jesús y se podía reflejar en él. Entonces, por eso yo digo que es uno de los que más flow tiene. Bueno, estamos fuertes, estamos fuertes. Vamos a ver cuál tiene Isaías. Vamos a ver. El apóstol o discípulo de Jesús que yo elegí, que me llama la atención, es ese apóstol tenía calle y educación. Uf, ¿Cómo? qué combo. Pero algo fuerte que tenía. Y ese apóstol es el primer libro del Nuevo Testamento, y es Mateo. Este personaje tenía calle y educación. ¿Por qué? Por ejemplo, era cobrador de impuestos y le llegaba el dinerito. Le llegaba. Eso bien, imposible. Le daba una buena sandalia. Tenía su flow, vamos a decir, de ropa a la moda, porque usaba su túnica, porque así le entraba el ingreso, cobrarle impuestos a su pueblo, porque era del pueblo que estaba ahí con los romanos, pero por eso también fue odiado. Pero él tenía su flow, el hombre tenía su flow y llamaba la atención. Y también una de las cosas que más me llamó la atención es que dejó el dinero por el llamado. Amén. Dejó el dinero por el llamado. Y si nos damos cuenta, vamos al libro de Mateo, capítulo 9, versículo 9, y dice Jesús: sígueme. Y Jesús le dijo: sígueme. Y él dejó todo sin pensarlo. Salió de allí, de donde estaba cobrando, porque Jesús le hizo el llamado cuando él estaba cobrando los impuestos de la persona. Y Jesús le dijo: sígueme. Y él dejó todo eso porque vio al Rey de Reyes y Señor de Señores, vio al Mesías. Amén. Digo, este sí me va a dar el dinero, ese sí me va a dar la plata que necesito. Y esa plata y ese dinero que él necesitaba era la salvación. Amén. Y lo dejó totalmente. Y Mateo también tenía algo que me llamó la atención, y es que escribió el Evangelio de Mateo, su nombre, y que también cada cosa, cada relato que vivía Jesús, él lo escribía, cada cosita lo escribía, y él estaba atento a cada movimiento que hacía Jesús. Un hombre atento. Sí, que nunca se olvidó del llamado que él tuvo allí en esa, vamos a decir, en ese lugar donde Jesús le dijo: ven y sígueme. Y el estilo de Mateo en palabra era un estilo moderno a ese tiempo, porque vuelvo y repito, porque le llegaba el dinero que no le llegaba a los otros discípulos, cobrador de impuestos y todo eso. Por ejemplo, y algo que me llama la atención también, y es que yo tenía oro, pero ahora tengo al Rey. Amén. Por ejemplo, él tenía el oro suficiente, tenía todo para saciarse, una casa moderna, ropa moderna, su figura, porque se alimentaba bien, tenía dónde alimentarse y de qué sostenerse. Pero él tenía el oro, pero ahora tenía a alguien que lo iba a saciar de todo, y ese era el Rey. Ahora, imagínate Isaías, la gloria que sintió la gente a la que Mateo no le había cobrado los impuestos ese día que Jesús lo llamó. Mira, esa gente era Gozosos. porque no, vamos a decir, no estaba ahí el cobrador. Y la tristeza de los que ya habían sido cobrados. Sí, estaban tristes porque, un ejemplo, me cobró, pero ahora está con Jesús, se fue. Y vamos a decir, yo pienso a mi imaginación que ahí debía haber un guardia que estaba siempre con él, protegiéndolo. Y como ver el guardia como el momento, como, ¿qué le pasó a ese hombre? Salió, vamos a decir, de la riqueza a la pobreza. Pero si darse cuenta que él salió de la riqueza a la pobreza, pero una riqueza eterna. Amén. Esa riqueza era Jesús. Amén. Si nos damos cuenta. Ya ellos, como estaban, primero las personas siempre juzgan, le dijeron: bueno, él le va a robar esos 12 ya, esta gente que Sí. fue, y ya no vaya tranquilo, qué bueno. Pero bueno, lamentablemente yo voy al mío. Entonces, yo entiendo
que Andrés fue el primero, yo entiendo que Simón, Andrés es el flow. que Simón tenga su actitud y su forma, pero lamentablemente para mí Juan fue el hombre chill, tranquilito, pero que el hombre tenía su estilo, lamentablemente hablando. Pero oye, que aunque Andrés no escribió ningún evangelio, a diferencia de otros apóstoles, Andrés marcó la historia, porque cuando los griegos estaban buscando a Jesús, ¿a quién ellos fueron a buscar para que les presentara a Jesús? A Andrés. Entonces, Andrés, aparte de tener su flow, era alguien que tú lo veías y tú podías acercarte a hablarle. Tú sentías la comodidad de hablarles. Entonces, donde ningún otro discípulo fueron los griegos a que le presentara a Jesús. Bueno, pero tampoco es por eso, porque Juan, si no hubiese sido por Jesús, no hubiese estado así como estaba ahora. Y Andrés tampoco. Andrés seguramente se hubiese quedado ahí en el mar ahí. No, es que cuando llega papá hay transformación. Claro. No, pero fue una transformación radical, no sé en el de ustedes, pero en el personaje mío, que es Mateo, no fue una transformación radical, porque vio a este, vamos a decir, a este señor que pasaba por allí, al Mesías, porque cuando nos damos cuenta, cuando Jesús llamó a Mateo, Jesús no estaba tan conocido entre la sociedad, las ciudades, ni eso, porque él salió donde él estaba, del trabajo que tenía con su padre, el carpintero y eso, salió a buscar a su discípulo, ya estaba comenzando su ministerio, había llamado 2, pero después llamó a Mateo, y Mateo salió de ese lugar. Mira, yo dejé todo, dejé mi casa, dejé el dinero y todo. Y si nos damos cuenta de algo, es que Mateo tuvo un cambio, que hasta perdón fue a pedirle a su familia, porque su familia lo odiaba totalmente. Porque vamos a decir, cobraban los impuestos para los romanos. Su familia lo odiaba, pero fue un cambio. Y para mí, era el que tenía más flow, porque si nos damos cuenta, en un tiempo, cuando ya estaban todos los discípulos, hubo uno de ellos que le dijo: con las sandalias y el vestuario que tú tienes, no da para comer muchísimos días. Era que él tenía su dinero y tenía su flow, y era llamativo, y era una persona también a la vez tímida, que no tenía como tanto, vamos a decir, desenvolvimiento y amistad con los otros discípulos. ¿Por qué? Porque los otros discípulos lo odiaban. Era un cobrador de impuestos y de que viene de que hacer cocote o juego conmigo. Eso está feo ahí. Como que hacerte el coro después que tú me hiciste algo, después que me cobraste algo delante de la gente, que me metí en preso y eso. Hacer eso. Los discípulos lo odiaban totalmente. Y eso. Un hombre que se cambiaba la sandalia cada vez que daba 2 pasos. Tenía el dinero, el sustento. Bueno, chicos, lamentablemente, el mío tenía tanta tranquilidad y daba tanta paz, que irónicamente fue el último que murió, y murió de viejo. De viejo fue que murió el mío, porque hombre tranquilo, bien. Dios le dotó esa habilidad de él poder morir de viejo tranquilo. Y para tú tener esa visión de tú ver y soñar todo lo que ese hombre soñó y vio, ahí había poder. Entonces, ese poder se transmite en el templo de Dios. Eso no tiene un estilo, me imagino yo, ay. Pero si en eso vamos a hablar, cuando Simón llegó ¿cómo es? Al campamento donde ellos estaban, todos los hombres se quedaron mirándolo así, porque no era normal tú ver a un hombre de esa clase, por ejemplo, una persona que era de los celotes, llegar a un campamento así normal, y tú verlo entrenando todas las mañanas. Los hombres no hacían eso, nada más lo miraban porque sabían que ellos no podían llegar a ese poder. Está difícil la decisión. Que lo hace verse mejor, aparte de que sería rey de reyes, porque también lo hace lucir, eso es lo que más lo hace lucir. Entonces, qué bueno que Valentina toque esa parte. Aquí podemos durar la tarde entera, la noche entera, el día entero, hablando de lo que viene siendo, quién tenía más estilo, qué hacía este, qué hacía el otro, pero cada uno tenía algo que lo hacía notar. Era un estilo que tal vez no se veía, se sentía, pero que no lo llevaba la ropa, no lo llevaba la sandalia. Era un estilo que se lo daba el rey Jesús con el que caminaba. Entonces, por ejemplo, Juan, se puede decir que Juan se le notaba lo que viene siendo esa paz, esa tranquilidad, que tan tal que
pudo ser hasta confundido con Jesús en algunas partes, por parecerse a él, porque no es mentira la frase que dice que tú te pareces a la persona con que pasa mucho tiempo. Entonces, como podemos ver, Juan pudo tomar ese estilo del Señor, esa tranquilidad y esa paz que él tuvo. Y si tú te das cuenta, Iván, más de lo que se ha hablado aquí ha sido de la personalidad y de los atributos que tenían esos discípulos más que de la ropa, porque ya en ese tiempo había un estilo preestablecido, por así decirlo. No todo el mundo tenía la posibilidad de Mateo de vestirse bien, pero el flow que ellos tenían se lo daban la cercanía que ellos tenían con Jesús, como tú dices. Entonces es entender que Jesús es el que cambia, Jesús es el que da brillo, y nosotros podemos pensar que solamente en lo interno, pero también en lo físico. Cuando tú entiendes que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y de que Él mora en ti, tú vas a tratar de darle lo mejor sin ser vanidoso, siempre manteniendo la humildad que Jesús tenía, porque eso era algo característico de los discípulos, que a pesar de ellos verse bien, de tener su flow, eran humildes, y eso no se lo quitaba a nadie. Y si nos vemos vamos a decir, si Mateo estuviera en este tiempo moderno, fuera un influencer, y sería el tipo que viene de abajo, con pasos turbios, pero con un testimonio real, un testimonio que fue vivo, y que las personas pudieron ver el cambio que hizo Jesús en su vida. Amén. Porque fue un testimonio que en sí es uno de los discípulos que más me llama la atención. Por eso lo elegí. Cuando nos pusimos de acuerdo, el primer tema del podcast va a ser el discípulo que tenía más flow. Y dije, no, el mío es Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo, un ejemplo, al ver el flow que tenía, vamos a decir, se desprendió del flow que tenía, del flow material, a otro flow que es de seguir a Jesús. Amén. De ser un escritor para escribir las cosas que hizo Jesús, los relatos que hoy día lo podemos vivir en el libro de Mateo, que está ahí en el primer libro del Evangelio, y ver atentamente cada cosa, cada movimiento que hacía Jesús, y le escribía y todo eso. Yo creo que ellos se veían más diferentes, o sea, cada uno tenía su propia personalidad, porque Dios se manifiesta en las personas de distintos modos. Amén. Y cada uno de ellos tenía a Jesús en sí, o sea, con ellos, pero se veían diferentes, porque Jesús estaba trabajando con ellos de una manera diferente, y por eso lo hacía lucir tan diferentes a cada uno. Pero yo siento que ellos están unidos por ese lazo de que todos tenían a Jesús en su corazón, pero Jesús lo hacía lucir diferente a cada uno, de acorde a cómo era su personalidad naturalmente, porque ellos cambiaron, pero no se parecían ningunos. O sea, la mayoría no se parecía en cuanto a personalidad, pero es por eso, porque Jesús lo trabajaba con ellos de una manera diferente. Quizás el que se veía como más bien, más tranquilo era Juan, porque Juan era el que más cerca de Jesús estaba. Y como dicen por ahí, dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, como podemos ver, en este capítulo de hoy quisimos tratar esto, el estilo que tiene cada uno de los apóstoles, claramente enfocándonos en cosas actuales, pero con un buen mensaje de que no importa el estilo que tengamos, los apóstoles compartieron algo que era seguir y creer en Jesús, y que eso lo hizo ser de que hoy hablemos de ellos, de que hoy no lo glorifiquemos, oremos por un San Pedro, un San Mateo, sino que hablemos de ellos como ejemplo de personas con testimonio, así nos vemos nosotros que es posible seguir a Jesús, que es posible dejar cosas erróneas para hacer el bien y seguir de Dios. Entonces, y que hay mucha gente que se identifica con los discípulos de Jesús. Por ejemplo, hay muchos que dicen, yo fui un Pedro, pero yo fui un Juan, pero yo soy un Mateo. Y una de las cosas también que me llama la atención y que lo escribí, es que si Mateo fuera un rapero, cantaría su historia de redención y rompería con letra de mezcla verdadera justicia y la fe que él tenía. Amén. La fe que él puso de que Dios podía cambiar el corazón de su familia. Amén. ¿Por qué? Porque no, vamos a decir, no fue de la noche a la mañana que hubo cambio en Mateo, pero lo hubo el cambio, y que Dios traía un ejemplo como jóvenes, como personas adultas, podemos y tenemos
personajes de la Biblia, como, mira, yo soy fulanito, yo soy esto, y que nos identificamos día tras día con uno de ellos. Y hay personas que dicen, por ejemplo, en TikTok, ¿cómo yo puedo tener un glow up? O no sé cómo se diga, Sí. pero para mí el mayor glow up tú lo puedes conseguir con Cristo. Amén. Ellos no eran que se veían ni que tan bien, pero cuando ustedes vieron que esos discípulos tuvieron a Jesús, aceptaron a Jesús en su corazón, esos hombres dieron un cambio, y no fue de que porque sí, fue porque Dios entró en ellos. El Amén. máximo glow up lo da Jesús, así que esa es la clave. Si ustedes quieren tener su glow up para ese regreso a clases, lo que estudien, consíganse a Jesús. Dios mío. Entonces, esto es, nosotros quisiéramos durar la tarde entera, pero cerramos diciendo este capítulo de hoy que es el flow, el mejor estilo de Jesús, estar con Amén. Él, cuidarnos de lo que está en el mundo y seguirlo a Jesús en el camino de cada uno de nuestras vidas. Entonces, no sé si quieren despedirse de algo o decir alguna frase final para poder despedir el capítulo. Yo quiero decir algo. Que a mí nadie me va a sacar de que Andrés es el que tiene más flow, pero para nosotros poder decidir o que el público nos ayude, comenten ustedes ahí a ver cuál de los 4 es que tiene más flow, porque a mí nadie me va a sacar de que es Yo creo que Pedro. va a ganar Simón, porque No, eso está para, claro. para mí va a ganar Mateo, y termino con esta Que lo diga frase. el público. Sí, pero yo sé que van a poner ahí en los comentarios Mateo y eso. Sí, Mateo. Es que tenemos la esperanza, porque Mateo tuvo la esperanza y la certeza en el Todopoderoso. Amén. Así yo la tengo. Y termino con esta frase que la dije anteriormente, y es, yo tenía el oro suficiente para cambiar todo, pero ahora tengo el Rey que verdaderamente lo cambia y va a cambiar cada uno de nuestros corazones, y el corazón tuyo sí lo deja. Amén.